Hola, ¿qué tal? Max Jara acá. Hoy día quería hacer un video sobre un libro que escribí cuando estaba en Chile el 2022, antes de venir a hacer mi doctorado, que se titula El Centro de Estudios Públicos, Idea y Acción Política del Think Tank para la Transición a la Democracia en Chile, 1980-1990, que es producto de mi tesis de magíster en la Universidad Católica. Quiero hacer este video porque me di cuenta de que en verdad no lo he difundido mucho, tampoco tuve tiempo para hacer presentaciones de libros ni nada, porque la publicación fue en septiembre del 2022 y bueno, tuve que hacer el doctorado en octubre del 2022, entonces tuve muy poco tiempo para presentarlo. Creo que solo hice una presentación y de la cual estoy muy agradecido, pero no pude hacer más, ¿no? Em, Así que voy a hablarles más de mi, no sé, la idea, cómo surgió el proyecto, en un tono más informal tal vez. También presentarles los principales argumentos del libro y cosas por el estilo. La idea al final es que tengan un resumen disponible y ver si es que les interesa, tal vez pueden comprarlo o no, o al menos pueden pasar el rato escuchándolo mientras trabajan. Bueno, primero creo, bueno, yo también tengo el libro acá. Eh, Contarle un poco el origen del proyecto y qué me llevó a estudiar en el Centro de Estudios Públicos, ¿no? Que es uno de los think tanks más famosos de Chile, si es que no el más famoso. Eh, Todo surgió cuando quería hacer estudios sobre las derechas en Chile, especialmente una historia intelectual. Me di cuenta que, bueno, Jaime Guzmán ya está muy estudiado, ¿no? José Manuel Castro, por ejemplo, escribió uno de los últimos libros que recuerdo para entonces sobre Jaime Guzmán. Gamuri también el profesor Gamuri había escrito, etcétera. Entonces no quería estudiar Jaime Guzmán porque ya estaba muy investigado. Por otro lado, quería estudiar algo relacionado con las derechas porque me interesaba bastante estudiarlas, ¿no? Y también porque las izquierdas en general también han sido muy estudiadas a través de los años. Han estudiado intelectuales, centros de ONG, centros de estudio, entonces había una literatura existente que era muy rica, ¿no? Pero en este caso, para estudiar las derechas, eso era mucho menor. Habían trabajos también de Jaime Aguirre sobre las derechas, también sobre los partidos políticos, pero muy poco sobre intelectuales. Más recientemente han salido investigaciones sobre Gonzalo Vial, por ejemplo, y entonces eso complementa un poco la visión. Y también ahora investigaciones sobre distintos think tanks como la Fundación para el Progreso, el IES, entre otros, Libertad y Desarrollo, por ejemplo, entre otros. Entonces, para entonces, el 2016, 17, ya no recuerdo muy bien, tenía esta inquietud que era hacer una historia intelectual política contemporánea de Chile que tuviera consecuencias hasta la actualidad. Y en ese sentido, la izquierda estaba tomada, Jaime Guzmán estaba tomado, y el Mercurio también había sido investigado por Ángel Soto. Entonces, ¿qué me quedaba para investigar, no? Y dentro de todo eso había muchos seminarios sobre el CEPA, a los que también asistía, creo, porque uno de los profesores de mi universidad, Joaquín Fermandoa, trabajaba ahí. Y bueno, el centro de estudio en verdad es bien famoso en Chile, así que es imposible perderlo. Tiene estas encuestas cada cierto tiempo que marcaban la pauta, marcan la pauta de la discusión. Y entonces estaba presente, lo que curiosamente me llamaba la atención de que no muchas personas lo habían investigado en forma seria. Creo que había una tesis de licenciatura y alguno que otro trabajo, pero muy poco en verdad. Entonces dije, bueno, tal vez debería estudiarlo yo y así partió la primera iniciativa, ¿no? Bueno, entre otras cosas, también quería estudiar cómo las derechas, no solo políticas y vinculadas directamente al régimen, habían vivido el proceso de dictadura y de posterior transición a la democracia, sino también cómo la sociedad civil, contemplando también a empresarios, intelectuales, etcétera, habían vivido este proceso. Y creo que una de las decisiones acertadas que tomé en ese entonces fue concentrarme en un think tank que básicamente es la confluencia entre intelectuales, tecnócratas, empresarios, políticos, para analizar bien este fenómeno al final de cómo dentro de la sociedad civil de las derechas, ¿no? Analizaban y proponían un proyecto político importante.
Bueno, también me interesaba estudiar la década de los 80 y especialmente el proceso de transición a la democracia, porque en mi caso yo soy un poco crítico de la idea de que la transición a la democracia dura y continúa hasta hoy en día. De partida eso siempre lo critiqué desde la licenciatura a magíster. Y también otra crítica que tenía era el inicio del proceso de transición, porque si bien la transición política es posterior, ¿no? Con la victoria de Elwin, tal vez, creo que hay una transición cultural que es importante y que tiene su antecedente en los 80, eh, que vincula también a esta generación de nuevos cuerpos de elites, ¿no? Tanto la izquierda, centro izquierda como las derechas, que finalmente van a dialogar y a coexistir en los futuros 30 años. Y una de esas instituciones o grupos que surge y que marcan las instituciones de la nueva democracia de los 90 hasta la actualidad es el Centro de Estudios Públicos. Bueno, en este caso es un think tank, no tiene tanta influencia directa, ¿no? No es relevante para cambiar políticas públicas como algunos podrían pensar, sino que más bien es un actor más entre muchos otros, lo cual también me interesaba mostrar, ¿no? Sacar algunos mitos de que ciertas instituciones tienen el poder de cambiar, no sé, la política chilena, como los medios de comunicación o los centros de estudios. No, en verdad no, esta es una institución que si bien ha estado presente en el debate no tiene tal capacidad de transformación y sino más bien se está enfocada en las ideas. Bueno, entonces esos fueron los elementos que me llevaron a pensar en seleccionar el Centro de Estudios Públicos, el CEP, para mi investigación. Em, Después surgen otras razones que básicamente se relacionan a la investigación que fue desarrollándose, a las fuentes que leí, etcétera, etcétera. Entonces, para resumir, mi primer interés en el Centro de Estudios Públicos era porque quería comprender el proceso de transición a la democracia en Chile desde una perspectiva intelectual y principalmente enfocada a las derechas. Dentro de todas estas posibles instituciones que pudiera haber estudiado, decidí por el CEP porque no estaba tan investigado en contraposición en comparación al Jaime Guzmán, por ejemplo, la UDI y el Mercurio. Esas son las razones más básicas. Y bueno, y de ahí me fui imbuyendo de todas las producciones intelectuales del CEP, de lo que hacía, ¿no? Para esto seguí una estrategia que, bueno, es más o menos común, que es básicamente tratar de leer todos los artículos de la revista Estudios Públicos. También pregunté si es que podía acceder al archivo y sin que nadie me conociera dijeron que sí, lo cual era muy gratificante en ese caso. Y empecé a hacer la investigación paso a paso. Esto tomó varios años por diferentes razones, entre otras cosas porque trabajaba. Sí, tenía mucho trabajo, en verdad, era asistente de investigación de un profesor y a veces de dos profesores y en algún momento de tres, entonces tenía poco tiempo para terminarla, pero así son las cosas. Bueno, voy a saltar el proceso de estudio durante el magíster porque en verdad no vale mucho la pena extenderme y me voy a enfocar más ahora en el libro, en el argumento del libro y, y la idea que trato de proponer en este, ¿no? Principalmente me gustaría ahora mostrarle el índice, voy a ver el índice, que es lo que para mostrarle algunas ideas de lo que quería desarrollar, ¿no? Bueno, primero la introducción, eso está claro, en donde intento desarrollar de qué son los think tanks, trato de proponer algo de cómo estudiarlo y cómo se va a organizar la investigación. En el proceso en la sección de qué son los think tanks, me di cuenta que bueno, por ese entonces no había tanta literatura sobre esta institución en Latinoamérica, en verdad era muy poco, la mayor cantidad de literatura se encontraba en Estados Unidos, Europa, y muy poco en relación a Chile. Había más estudios sobre ONGs, por ejemplo, o centros académicos como el de José Joaquín Brunner, Centro de Investigaciones. Bueno, hay un artículo, un libro que lo pueden ver, que en este segundo perdí el nombre, pero que es bien interesante para descubrir el mundo de los think tanks en América Latina. Bueno, no se enfoca tanto en eso, pero los primeros trabajos de Brunner son parte de los primeros.
bueno, no sé si es tan así, pero creo que este libro es uno de los primeros, y otro artículo que publiqué debe ser uno de los primeros libros sobre think tanks en Chile, o si es que no el primero, que se enfoca específicamente en una institución, ¿no? Porque hay otros trabajos que hablan de varias, eh, entonces en ese sentido es más una novedad. Y en relación a América Latina, bueno, a mis colegas de Argentina, de México, que conozco el caso de Brasil, creo que también es bien particular el sentido de que le haya dedicado un libro entero a una institución. Mis colegas investigan más a través de artículos, casos más puntuales. Bueno, y esto es algo interesante que gracias a esta investigación puede vincularme a varias personas que trabajan en Argentina, como Ana Mercado, en Brasil, Hernán Ramírez, Lidiana Friedrich, bueno, posteriormente en México, Juan Odicio, Antonio Galindo, etcétera, María Eugenia Romero. Entonces existe una gran comunidad de personas interesadas en estudiar las derechas, el neoliberalismo y los think tanks en particular. Bueno, en Chile ahora he tenido mucho contacto con Juan Jesús Morales Martín, lo cual recomiendo sus trabajos, ¿no? Entonces, puede decirse que cuando empecé este trabajo en verdad no había casi nada, o sea, había una generación de autores que habían estudiado los think tanks en los 2000, 2008, 10, 12, y después pasaron un par de años, trato de escribir esta investigación, la cual empiezo a publicar en el 2019, 20, y junto con mi misma cohorte, entre esos mismos años, ¿no? Eh, surgen nuevos artículos sobre think tanks en Argentina, en México, también en Chile. Entonces, en ese sentido creo que soy parte de una nueva ola, no sé, de investigadores que estudian estas instituciones, lo cual habla muy bien de lo bien posicionado que está el libro y la investigación en un contexto de investigadores más amplio. Bueno, ahora hay más investigadores que trabajan en think tanks en Chile, lo cual es bien interesante ver cómo se desarrolla ese diálogo. Bueno, el primer capítulo que tengo ahí es sobre el origen del Centro de Estudios Públicos. Bueno, ahí narro que básicamente esta institución confluyen varios, bueno, ciertos actores claves, por ejemplo, los Chicago Boys o parte de los Chicago Boys, como Sergio de Castro, Pablo Barahona, también asociado a él como Roberto Kelly. También Jorge Cagua es uno de los fundadores y primer presidente del CEP. Después tenemos entre los miembros fundadores al director del Mercurio para ese entonces, Arturo Fontaine Aldunate, entre otras personalidades, economista Juan Carlos Méndez, por ejemplo, que es uno de los primeros, el subdirector de la institución al principio. También tenemos a Hernán Cortés Douglas, que es el primer director del CEP. Y también en confluencia tenemos los Chicago Boys, y ellos confluyen con un grupo empresarial, varios grupos empresariales en verdad, que donan la misma cantidad de dinero, entonces se supone que hay cierto equilibrio y independencia, autonomía en torno a su financiamiento, que este es el Grupo Vial, Grupo Mate, Grupo Larraín, si es que no me equivoco, entre otras figuras que donan cerca de 2 millones de dólares para la época, para el funcionamiento de esta institución dentro de un par de años, lo cual es bien interesante porque al final para ese entonces esa cantidad de dinero era bastante. Bueno, los objetivos de la institución básicamente trataban, o pienso yo, complementar el desarrollo de políticas públicas que se están llevando en Chile a través del régimen militar, ¿no? Esta privatización y la implementación de una economía de mercado. Contribuir a eso a través de la difusión de ciertos valores o ideales a través de la filosofía y las ciencias sociales, ¿no? Darle unos soportes intelectuales y filosóficos al modelo económico que se está desarrollando. Esa diría que era la principal misión de esta institución, aunque no en un sentido partidista de apoyar cierta política pública en específico, sino más bien proveer una justificación intelectual para el contexto global de la reforma económica. Entonces, más enfocado en este contexto amplio, en donde
se hace una defensa de valores y principios de la sociedad abierta o lo que ellos consideran lo que es el liberalismo. Ahí una de las cosas que sugieren en el libro es que la concepción del liberalismo al final va cambiando a través de los años y la coyuntura. Pero bueno, eso es para el futuro. Eh, y también tiene una tercera pata que son los vínculos internacionales, especialmente transnacionales a través de la Sociedad Montpellier. Friedrich Hayek, por ejemplo, fue su primer presidente honorario. También estaba dentro de los directores Salman Al-Kham o Theodore Schultz o Cheki Nishiyama, que es el presidente de la Montpellier, por ejemplo. Invitaron a Friedman, pero Friedman les dijo que no podía participar porque ya no tenía tiempo y que en verdad no quería que su nombre estuviera en algo que en verdad él no pudiera participar. Por ejemplo, ahí encontré esa carta. Lo interesante de esto es que estas personas, estos economistas que están vinculados a la Sociedad Montpellier y también a la Escuela de Chicago, contribuyen al CEP con ideas, también les proponen formar ciertos cuadros, si es que el CEP mandaba personas, y de alguna u otra forma servían como ciertos, proveían también las networks para invitar a nuevas personas a exponer y contactar a esta institución, el CEP, con el mundo. Algo particular que creo yo es que el CEP no tenía, aunque existían varios think tanks en América Latina, por ejemplo, desde los 50 había unas instituciones similares en México, Guatemala, El Salvador, en Argentina también vienen desde el 57, se funda el Centro de Estudios para la Libertad, en 1962 se crea el IPES en Brasil, que todas tienen ciertas similitudes, ¿no? Son think tanks neoliberales o orientados al mercado. En Venezuela también hay un think tank de esta institución que se creó en 1960. En el caso chileno, no hay tanto vínculo del CEP en este caso con estas instituciones latinoamericanas que son un ejemplo, ¿no? O que ya son antecedentes y también insertadas en la Montpellier, por ejemplo, o en la red de Atlas Network, o la Foundation of Economic Education, sino que el CEP se vincula directamente a Estados Unidos a través de las redes que tienen los Chicago Boys, por ejemplo, los referentes. Varios de los referentes norteamericanos y británicos, como el Institute of Economic Affairs de Gran Bretaña, o uno de los ejemplos, ¿no? Entonces, vemos una vinculación más con el norte que con los otros colegas latinoamericanos. Eso también me llamó bastante la atención. Bueno, y hay una pregunta que tengo, si es que las ideas dependen del dinero. Hay una crítica acá que tiene Hugo Herrera que dice que las ideas sí dependen del dinero y que hay que saber quiénes financian a las instituciones, no los think tanks. En mi caso, muestro quiénes financian la institución, pero también muestro que hay mucha autonomía dentro de las decisiones. Claramente, probablemente los donantes no financiarían un proyecto marxista o de otro estilo, sino que decidieron financiar un proyecto marcado que se catalogara como liberal, pero dentro de la categoría liberal la autonomía es bien amplia, ¿no? Entonces directamente las ideas no creo que dependan del dinero, o sea, en este caso no es así, también había bastante equilibrio. Pero también porque la misión del CEP es más bien amplia, que es defender los ideales de una sociedad libre, cierre comillas. Entonces tampoco necesitan que haya un empresario vigilando la doctrina de la institución. Esto pasa en muchos otros think tanks en donde el proyecto de la institución está claro desde el inicio y los donantes donan a eso, pero no necesariamente tienen que cambiar o ser la policía ideológica de la institución, entonces que eso signifique cierto cambio, ¿no? Al menos eso es mi opinión, lo que pienso después de esta investigación. Y el segundo cosa que pienso, aunque esto no lo escribí en el libro, sino en una columna creo, es que los think tanks son importantes en este sentido en la sociedad moderna, la actual que tenemos, porque hacen presente inquietudes de la sociedad civil en el mundo del mundo de las ideas o políticas públicas, como libertad de desarrollo, en este caso es el mundo más de las ideas, y les da un espacio en el debate abierto y público.
que canalizan ciertas inquietudes o ideales o deseos, ¿no? Que tienen cierto grupo en específico, en este caso los grupos empresariales o que soportan o benefician al CEP. Me parece que eso es mucho mejor a que no exista o que existan canales de influencias oscuros no sé, que influyen directamente en la clase política, ¿no? Entonces prefiero la existencia de think tanks o instituciones que den la cara, que sean visibles, que se sepa lo que están promoviendo en base a su discurso o lo que lean, en vez de tratar de influir por debajo de la mesa, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, prefiero la transparencia que, que en una sociedad en donde el intento de influir es bajo la mesa, por decirlo de alguna forma, o directamente con los políticos. Bueno, creo que en ese sentido los think tanks son más valorables, ¿no? Bueno, el capítulo segundo, en este caso que titula Imperialismo económico y la crítica a la democracia, las ideas del Centro de Estudios Públicos 1980-1982. Ahí me concentro en las ideas del primer periodo del CEP, que es del 80 al 82, cuando fue manejado por Hernán Cortés Douglas. Es bien interesante acá porque Hernán Cortés Douglas estudió en la Universidad Católica, hizo su magíster ahí, tuvo estudios en Chicago, aunque creo que no terminó el doctorado. Después vuelve a Chile y de alguna u otra forma es profesor de la Universidad también Católica y se vincula al mundo del CEP. No logré rastrear cómo, pero se vincula. Lo nombran, en este caso, primer director de la institución. Y es bien curioso porque básicamente, bueno, no es que solo el director haya armado, no sé, la serie, la propuesta ideológica del CEP, sino que esto fue un proceso colectivo. En el libro tal vez cometo, no sé si el error, pero me enfoco más en ciertas personas y que les doy un rol más preponderante, pero en verdad todo esto son procesos colectivos. Bueno, el caso del primer periodo del CEP hasta el 82, yo noto que existe más bien una idea de fomentar un imperialismo económico que básicamente es tratar de utilizar la economía o el razonamiento económico y expandirlo a otras ciencias sociales. Creo que incluso publican un artículo sobre eso el mismo Cortés Douglas o una traducción de Gordon Tullock en donde habla precisamente de esto, ¿no? Economic Imperialism. Y la idea es básicamente la misma porque se asombra mucho de la importancia y la superioridad metodológica de la economía. Entonces la intención de ello básicamente es difundir o expandir la dimensión de la economía entre otras áreas, ¿no? Tal vez lo plantean como una idea desafiante, pero al final es lo que están promoviendo en sus primeros artículos. En los primeros capítulos, en los primeros números de estudios públicos, que es la revista del CEP, también está se publica una serie de conferencias sobre la sociedad Montplegan, que se organizó en Chile en el 81, que voy a organizar otro video sobre eso. Y se incluyen investigaciones de Hayek, de Buchanan, de Gordon Tullock, de Friedman, etcétera, etcétera. Algo interesante de este periodo es que son dos cosas. Primero es que aquí es donde más se cita a Hayek y a los más neoliberales más connotados, ¿no? Pero en el caso particularmente de Hayek acá es cuando se cita más a Hayek y también los autores que publican en estudios públicos citan a Hayek. Porque entonces, y esto tal vez es lo que ven otros autores cuando mencionan la importancia del intelectual del neoliberalismo en Chile y a Hayek como su principal figura. En verdad, esos autores se enfocan principalmente en estos 2 años del CEP para mencionar la influencia de Hayek en Chile. Lamentablemente yo traté de ver la influencia de Hayek más en el largo plazo en Chile, no la pude encontrar para años previos, ¿no? Hay menciones muy esporádicas, pero bueno, con sus visitas, claro. Pero más allá de eso, que su visita al 75 no, y después el 81,
o 77. Bueno, en ese sentido es que me confundo con las de Friedman. Pero durante la dictadura, Friedman y Hayek visitaron Chile y ahí fue cuando se difundieron más sus ideas, específicamente en sus visitas. Pero en el caso de Hayek en particular, la influencia de este en la institución, en estudios en el CEP, fue más bien, se redujo a 2 años, y luego de eso el CEP amplió el abanico de autores, y aunque seguía citando a Hayek en algunos casos, su influencia se veía mucho más diluida. Entonces, bueno, cuando se menciona la gran influencia de Hayek en Chile, especialmente a través de discursos del CEP, se refieren a 2 años que en verdad no reflejan la trayectoria de este think tank a lo largo de las décadas, incluso en la década de 1980, lo cual me llama mucho la atención. Y el segundo elemento que me interesaba es ver cómo el CEP también en estos primeros 2 años, del 80-82, empieza a promover, a cristianizar el catolicismo, ¿no? Esto se debe principalmente a que, bueno, en la década del 60 el mundo católico estaba más bien distanciado de las derechas, y estaba acercándose cada vez más a las izquierdas en este sentido por la teología de la liberación, un ejemplo. Y incluso entre los miembros de las derechas en Chile se criticaba mucho el capitalismo desde los 30 en adelante, porque se veía como inmoral, que no, que se basaba en el egoísmo, etcétera, etcétera. Entonces lo que trata de hacer el CEP en formas más o menos coherentes y sistemáticas es tratar de conciliar capitalismo, ¿no? La economía abierta, con ideales católicos. Y en ese sentido la importación del discurso de Michael Novak, este teólogo norteamericano que explícitamente promueve, que dice que en verdad el capitalismo es moral porque combate la pobreza y le da herramientas a las personas de vivir en forma digna, en contraposición a ideologías socialistas que empobrecen a las personas, ¿no? Es un buen ejemplo de este intento de cristianizar el capitalismo. Y esto fue transversal en la década del 80, Novak es la principal figura extranjera norteamericana, pero también se invitan mejor a otros teólogos de Norteamérica, pero principalmente un grupo de argentinos. Entonces también menciona eso en el libro, lo cual me parece interesante y espero desarrollar en futuros trabajos. Como síntesis del capítulo 2, también quiero decir que muchos de los trabajos del CEP, a mi parecer, lo interpreto de esta forma, aunque mencionaban temas perfectamente debatibles, ¿no? O en sociedades democráticas, como cuál es el rol de la economía en la sociedad, de si una empresa podría ser, hay que sancionarla si es monopolio o no, o si los monopolios son económicamente eficientes. Son algunos ejemplos, ¿no? O también otros artículos, por ejemplo, sobre el rol del Estado en la libertad de la prensa, que publica el CEP y en general tiene una posición pro mercado en vez de pro Estado. Y que probablemente en cualquier circunstancia son parte del debate académico. En Chile, mi interpretación, ¿no?, es que publicar ese tipo de artículos en Chile te genera un problema durante la dictadura, te genera un problema porque existen dos tipos de contextos. El contexto original, que es de debate más académico de Estados Unidos, sociedad democrática, y el contexto de difusión que hay en Chile, que básicamente esas mismas ideas ya no pasan a tener una inocencia, por decirlo de alguna forma, sino que se relacionan directamente al proyecto que está desarrollando el régimen militar. Entonces, por eso digo que un cúmulo de artículos durante esta primera etapa del CEP vienen más a favorecer el proyecto de privatización del régimen militar. Y también hay una serie de artículos que publica el CEP en este caso que son muy críticos a los de la democracia. Y lo mismo, que aunque en un contexto en Europa o en Estados Unidos puede ser algo normal o coherente criticar a las democracias mayoritarias por sus defectos, o el auge del socialismo, no sé, especialmente en Europa del Este. En Chile, publicar trabajos que critiquen la democracia y básicamente den un manto de legitimidad a la dictadura o la intervención militar, guardan un contexto diferente. O sea, para resumirlo en forma simple, existen dos contextos: el de producción en Estados Unidos y Europa y el contexto chileno que está bajo la dictadura militar.
ciertas ideas y artículos que tal vez en el norte no tendrían ningún problema o que son parte del debate académico, en Chile tienen una connotación más pro régimen y antidemocracia, porque se vivió un golpe solo 7 años atrás, ¿no? Desde los 7, 8 años atrás, con connotaciones más interesantes. Entonces, por eso el segundo capítulo del libro, soy un poco más crítico del CEP y porque comento que el concepto de democracia o de libertad en este caso es más bien parcial, porque se enfoca en una libertad económica cuando en Chile se había perdido la libertad política, y cuando los artículos del CEP que básicamente critican la democracia le hacen un flaco favor a buscar a una sociedad liberal tanto en términos políticos como económicos. Bueno, esa es la propuesta del capítulo 2, soy un poco más crítico ahí. Pero esto cambia en el 83, porque en el 82, 83, esta posición que tiene el CEP, que en verdad el CEP no es una persona, ¿no? Son muchas personas. Entonces, cuando me refiero al CEP o lo que cree el CEP en este caso, me estoy tratando de referir a este marco de ideas que se difunden en la institución, que pueden, ¿no? Porque es cierto, hay un cierto abanico de ideas que la institución difunde, y articula ciertos relatos, y a eso es lo que trato de referirme cuando hablo del CEP, a la articulación de ideas que dan cuenta de ciertas preferencias o de límites de un marco aceptable para las personas que defienden o son parte de la institución, lo cual en ningún caso significa que cierta persona en específico defendiera cierta idea, sino más bien es como el CEP articula un discurso. Bueno, pero después hay un factor de cambio para el CEP, y es el capítulo 3, que es con la crisis económica de 1982 y también que casi destruye al régimen militar, ¿no? Esto, bueno, saca a los Chicago Boys del equipo económico, por ejemplo, de Pinochet, porque este ya está tratando de manejar, entonces de usar su muñeca para resistir, entonces invita a Harpa a retrotar alguna política económica y libre mercado, trae a Luis Escobar Cerda como ministro de Hacienda. Entonces se produce un clima contrario a las reformas liberales de cierto sentido, y el régimen lo sabe. También sacan a los gemelistas del régimen, y el CEP, que está defendiendo un proyecto muy libertario, ¿no? Se ve también afectado por esto. En ese sentido, ¿qué hace la institución? Se adapta. ¿Y cómo se adapta? Hace un cambio de figura, ¿no? Sale Hernán Cortés Douglas y entra como director, aunque era parte de la institución de antes, Arturo Fontaine Talavera, joven literato, filósofo, que hizo un máster en Columbia, estudió Derecho en la Católica y Filosofía en la Universidad de Chile antes. Entonces él es una de las figuras claves, pero no solo él, porque en el consejo académico del CEP, ¿no? El consejo de la revista, se produce también un enroque, salen algunos economistas, entran un cientista político como Oscar Godoy, Oscar Merz también, tiene más presencia Enrique Barros, que es abogado. Entonces se produce una reconfiguración de las personas o de las voces del CEP, de voces más que nada económicas, a una diversidad que incluye politólogos, filósofos, abogados, lo cual es bien interesante, porque entonces mi propuesta es que el liberalismo que se proponía en el Centro de Estudios Públicos en su primera etapa estaba manejado por economistas, generalmente formados en Chicago o la Católica. Entonces tenían un mensaje más estructurado y radicado en la economía. Pero con la crisis, la institución se adapta, incluye otras voces de la humanidad y ciencias sociales que tienen como principal creencia, una creencia en la libertad política. Entonces ya vemos que antes había más que nada un énfasis en la libertad económica. Ahora existe una complementación que todavía mantiene la libertad económica, pero incluye voces que fomentan la libertad política. Entonces eso es uno de los grandes cambios para mí en el CEP,
Y esto se debe básicamente a la crisis económica del 82, al menos eso es mi propuesta. Entonces ahí son bien interesantes investigar la idea de Enrique Barros, de Oscar Merz, Juan Irarrázaval, Oscar Godoy, bueno, Arturo Fontaine, por supuesto, y varios otros académicos que invita al CEP, o que publica como Giovanni Sartori, Dieter Nolen, etc. Entonces, eso es bien interesante. En este periodo de cambio, para resumir, se pasa de un discurso meramente, más que nada económico, y que defiende cierta libertad económica, entendían en una forma muy libertaria, podría decirse incluso, siguiendo bueno, la idea de Hayek, Friedman, y una combinación entre escuela austríaca y escuela Chicago. Pero después en otros videos, en otros comentarios puedo profundizar sobre era el liberalismo para el CEP. Se pasa después a una institución que promueve también la libertad económica. Y entonces la transición a la democracia pasa a estar como centro de su debate y de la difusión de ideas. Entonces ahí existe un complemento de libertades que es bien interesante de ver. Después viene el capítulo 4. En el capítulo 4, si es que pueden ver aquí, sí, se llama El CEP y la apertura política, articulando el campo de la transición. Ahí explico cómo finalmente entre 1982 y 1986 existe una repolitización de la sociedad, como se ha visto en varios trabajos, ¿no? Pero en el caso del CEP esto también se vive a través de la organización de varios seminarios, eventos con sus pares de centro izquierda. Seminarios, eventos, coloquios, publicaciones, etcétera, que incluyen el tema de la transición a la democracia, de una futura transición a la democracia en términos políticos, no solo económicos, y que también invitan a muchas figuras de la oposición democrática, en este caso concertacionista. Bueno, es interesante decir que el CEP abre su abanico de solo invitar a personas de derechas entre el 80 y el 82 y tratar de influir en el gobierno militar con cenas privadas, invitaciones. A un segundo momento a partir del 83 aproximadamente, en donde su enfoque no está en el gobierno ni en las derechas, sino es más transversal, que involucra de la centroizquierda hasta las derechas, ¿no? Desde Jaime Guzmán hasta Partido Socialista Renovado. Y eso es bien interesante de desarrollar porque en algún sentido el CEP no fue de izquierda en ningún caso, defendió una posición liberal, pero amplió su abanico de actores, pero tampoco la amplió a todo el espectro político, sino más bien a todos los intelectuales y políticos que defendieran o que promovieran en este caso el respeto a una democracia representativa, liberal, y también como un respeto a la libertad económica, ¿no? Entonces eso es bien interesante. Entonces ahí se generan varias discusiones, como excluir el marxismo o no, que en verdad no vale la pena ir por que explique cada una de estas discusiones, porque el punto fundamental es mencionar que existe una discusión política, y que el CEP, en este caso el discurso que se articula en base a su investigador y publicaciones que defiende y promueve una transición a la democracia en cierto sentido pactada, en que se defienda la libertad económica, por supuesto, que se implemente una democracia pero representativa, en ningún caso proporcional o de otra forma, en el sentido de tener gobernabilidad, que en este caso no menciono gobernabilidad, sino más bien estabilidad, porque en este sentido pensaba en ese entonces que la propuesta de un sistema electoral, por ejemplo, o sobre el binominal, que uno de los orígenes del sistema binominal de los 80 se relaciona más a la búsqueda de una estabilidad política, que no haya muchos cambios en el tiempo, aunque los politólogos se refieren a esto como gobernabilidad, pero bueno, hay una diferencia. Creo que la idea principal del CEP en esta época era limitar el abanico de actores democráticos en este caso, y que estos defendieran la democracia liberal representativa y la economía abierta, y en eso no hay mucho, y eso creo que era el principal tema.
esto relacionado porque habían otros conceptos de democracia, que era una democracia más participativa o más revolucionaria que no lo iban a aceptar, o también una democracia más proporcional que reflejara toda la diferencia en la sociedad. El CEP en ese caso no difunde tanto, o las personas vinculadas a las derechas no difunden tanto esa idea proporcional, sino se enfocan más en tener un sistema más, que limite en cierto sentido la representación de las personas, pero que tenga un régimen estable y liberal. Bueno, ese sería el mensaje del capítulo 4. Después tenemos el capítulo 5, que en este caso lo titulé Ideas y insumos del CEP ante la incertidumbre del fin del ciclo. En este caso menciono que dos elementos principalmente. Aquí creo que se manifiesta incluso más el intento de vincular el catolicismo con el cristianismo. Invitan de nuevo a Novak y a la figura argentina, de extranjero. También esto se vincula mucho a la visita del Papa a Chile. Entonces se ve cierto interés de manejar el tema, esta cristianización del capitalismo. Se publican artículos, etc. Entonces es bien importante esto. Pero algo bien interesante de las visitas de Novak, por ejemplo, a Chile, Novak en su discurso promueve una visión trinitaria del capitalismo, ¿no? Del catolicismo y la democracia. Esos son los conceptos claves para Novak: catolicismo, capitalismo y democracia. Las tres generan una trinidad que fomenta el desarrollo de la sociedad libre, ¿no? Justa. Y eso es lo que había defendido Novak durante su carrera, especialmente desde el mediados de los 70 hasta cuando se muere. Y sigue en los 80, 90, 2000, etc. Pero lo interesante es que el CEP en la primera visita se enfocó más que nada en el vínculo entre catolicismo y cristianismo, o al menos eso es lo que la prensa muestra, porque tampoco tenemos en ese momento no tenía acceso a los discos, al registro de la conferencia. Ahora tampoco no lo he leído, no lo he escuchado, pero lo publicaron hace muy poco tiempo, hace un par de años. Con la pandemia uno se olvida. Pero después de los 90 lo interesante es que Novak y el mensaje que se genera desde el CEP y también se comunica a la prensa es que en verdad esto es un mensaje trinitario, que no es solo la vinculación entre catolicismo y capitalismo, sino también la existencia de democracia, y que sin democracia en verdad no hay libertad. Esto es un mensaje bien interesante que el mismo Novak lo difunde en sus conferencias y que está bien, se captura también en los seminarios. Entonces vemos cómo la misma figura en 10 años tiene dos mensajes diferentes, o la recepción que tiene la prensa son dos cosas diferentes, ¿no? Lo cual a mí me llama mucho la atención. Bueno, ahí el CEP publica un libro, Moral Católica y Capitalismo, una opción por los pobres. Y Novak tiene esta frase que me interesa bastante, que es que el capitalismo no sobrevivirá sin democracia, la cual lo comenta en el 1988 para el plebiscito de Chile, del sí y el no, lo cual me llama mucho la atención. El segundo elemento que también menciono acá es la idea de la creación de las encuestas de opinión pública. En este sentido veo que el CEP no solo propone ideas, sino también intentó proponer un termómetro, un mecanismo para generar diagnósticos y de ese sentido influir en la sociedad, no solo a través de ideas, sino también de diagnósticos. Y esto es bien interesante porque es una novedad dentro de las derechas en este caso, porque ya estaba presente en otro centro de centro izquierda, lo cual lo ha mantenido desarrollando a través de los años, ¿okay? La idea de no solo difundir ideas, sino también diagnósticos, y esto se hace a través de las encuestas de opinión pública, en donde se preguntan ciertos temas, se maneja la agenda, y esto lo desarrollo con el plebiscito del 88, después la elección presidencial de Elwin. Y eso sería básicamente las principales ideas del libro. Como para hacer un resumen nuevamente, el libro trata sobre las ideas y acción política del CEP en la década de 1980,
En torno a ideas doy cuenta de dos momentos. Primer momento del 80 al 82, que tiene una visión más libertaria, crítica de la democracia y en cierto sentido justificatoria del proceso que está llevando a cabo el régimen militar. Todo esto, claro, a través de la articulación de un mensaje. No es que cada persona del ser pensaba lo mismo, pero esto es lo que yo veo que se articuló en las distintas publicaciones de esta institución. ¿Okay? Después viene el 82, 83, la crisis económica, que es un desastre para las derechas en general en Chile, y también para el CEP, porque pierde mucho financiamiento, entonces se vuelve precaria su situación. Tienen que recurrir a fondos internacionales, a think tanks internacionales, a la Fundación Alemana, Norteamericana, etc. Y también abrirse en cierto sentido. Se renuevan los cuadros entre Arturo Fontaine, Talavera, también otra serie de abogados, politólogos, filósofos, que promueven una democracia, un sentido de la libertad no tanto económico, sino que lo complementan a través de un concepto más político de la libertad y de la democracia. Esto se desarrolla después dentro del 83 al 86, aunque continúa hasta el 90 en verdad, a través de la difusión de ideas políticas, especialmente el concepto de democracia, consenso, de reformas políticas también. Y en general el discurso acá se articulaba en base a lo siguiente. Debía existir una transición pactada o negociada a la democracia, tenía que haber cierta estabilidad, mantener el sistema económico y tener una democracia que fuese representativa, pero no generara tanto conflicto. ¿Okay? Entonces esos serían como los elementos claves de esta transición democrática. Si quieren ver más el argumento desarrollado, está en el libro, lo pueden ver. Por último, el capítulo 5, ahí refiero a dos elementos principales que explico con mayor profundidad. Es este esfuerzo que tiene el CEP por cristianizar el capitalismo a través de Michael Novak y otros actores argentinos, y también la creación de las encuestas de opinión pública, que vienen siendo un instrumento que sirve al CEP para influenciar a la sociedad a través de diagnósticos. También participan algunas personas en la creación de la campaña de Hernán Vigi, pero esto es más breve y lo pueden leer en el libro. Como reflexiones finales, podría decir que el CEP, en todo este proceso que he explicado, se constituyó en un actor clave de la transición a la democracia. Si bien en verdad no tuvo una influencia real o práctica en este sentido, se transformó en un actor de la transición, del debate político, en verdad, y un espacio del debate político de esta futura democracia que ha seguido desarrollando hasta la actualidad. Algunas conclusiones o subconclusiones en términos intelectuales es que el concepto de democracia y de libertad en el CEP cambió dependiendo de la coyuntura, pasando de una idea más económica, ¿no?, a una más política, económica, más equilibrada, incluyendo la cultura entre ellas. Esto también tiene algunas consecuencias, y la principal es ver cómo los actores de derechas en general, y en particular el CEP durante la transición durante la dictadura y posterior transición a la democracia, se adaptan, ¿no? Se adaptan, aunque tengan ideales, los modifican dependiendo de los problemas que tengan, los complementan, y de esa forma pueden tener una relación más dialogada. En ese sentido, discrepo con aquellos que piensan que el CEP es una institución neoliberal que defiende el fundamentalismo de mercado, porque en verdad no lo veo de esa forma. En ningún sentido quiere decir que son de izquierda, pero sino que el liberalismo que tienen es más amplio. Hay otra serie de reflexiones que pueden ver en el libro, que espero lo compren, debe estar disponible en las librerías, si no en internet, y de esta forma podamos dialogar y conversar en el futuro. Espero sus comentarios, ideas, sugerencias. Seguiré compartiendo los trabajos que he hecho. También mostraré algunas ponencias que
que he presentado en alguna universidad y conferencias, pero en verdad nadie las lee, nadie las escucha porque son cosas de un momento, así que las voy a compartir en YouTube también. Y bueno, y la idea es difundir el trabajo porque es bueno siempre tener un repositorio de ideas y que la gente lo escuche de vez en cuando, ¿no? En el futuro. Así que eso, muchas gracias por todo y espero verlos en el próximo video.